Eran las 3:12 de la madrugada cuando encendí la luz de la cocina. No grité, no corrí. El miedo que uno espera sentir en ese momento nunca llegó. En su lugar llegó algo peor, la certeza de que aquello no era un error. Una mujer estaba sentada a mi mesa. Tenía el cabello gris, recogido con cuidado, la espalda recta, las manos colocadas una sobre la otra, como si hubiera estado esperando durante horas. No parecía una ladrona, no parecía perdida, parecía segura de estar exactamente donde debía estar. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se me hicieron eternos. Antes de que yo pudiera preguntar quién era o cómo había entrado, habló. No vine a hacerte daño. Vine porque ahora tú llevas lo que me destruyó la vida. Su voz no temblaba, no había rabia, solo una calma que me heló la sangre. Instintivamente llevé la mano a mi pecho. El relicario estaba ahí, colgando de mi cuello, frío contra la piel. Un objeto que había usado sin pensar, sin saber, sin imaginar que alguien pudiera reconocerlo. Ella lo miró. No a mí, al relicario. Alguien te vio con eso hoy, continuó. Y cuando algo así vuelve a mostrarse en público, el pasado despierta, aunque tú no tengas idea de lo que estás cargando. Sentí una injusticia profunda, absurda. Yo no había hecho nada. No había elegido nada. Y aún así, ahí estaba, sentada frente a una desconocida que había entrado en mi casa de madrugada porque, sin querer, yo había activado algo que llevaba décadas enterrado. No supe qué decir, no supe qué preguntar. Solo supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de romperse, y todo había empezado con un simple regalo familiar. Si alguna vez sentiste que algo injusto cayó sobre ti sin pedirlo, quédate. Porque esta historia también podría ser la tuya. Luciano suele venir a verme sin avisar. Por eso cuando ese sábado por la tarde escuché su coche detenerse frente a la casa, supe que algo era distinto. No algo malo, pensé entonces, solo distinto. En nuestra familia lo distinto siempre había significado poco tiempo, conversaciones cortas, silencios largos. Entró con una sonrisa cansada, de esas que se ponen cuando una quiere parecer tranquila, aunque no lo esté del todo. Traía el cabello recogido de cualquier manera y una bolsa grande colgada del hombro. «Mamá», dijo después de abrazarme, estaba limpiando las cosas de la tía Pilar. Doña Pilar, la hermana de mi esposo, llevaba ya varios meses en una residencia. Su mente iba y venía. A veces recordaba nombres, a veces no. Nadie quería hacerse cargo de sus pertenencias. Lucía se ofreció por practicidad, no por cercanía. Nunca fueron muy unidas. Encontré algo que creo que es tuyo, añadió, sacando una pequeña caja del fondo de la bolsa. Era de terciopelo oscuro, gastado en las esquinas, como si hubiera pasado demasiados años siendo abierta y cerrada por manos nerviosas. Cuando la puso sobre la mesa, sentí una incomodidad leve, inexplicable, como cuando uno reconoce algo antes de entender por qué. «Ábrela», insistió. Dentro había un relicario antiguo. No era ostentoso ni moderno. Tenía ese brillo opaco de los objetos viejos, de los que han sido tocados demasiadas veces. La cadena era firme, pesada para su tamaño. El medallón tenía un diseño extraño, líneas entrelazadas que no parecían decorativas del todo. Lo tomé con cuidado, como si pudiera romperse solo con mirarlo. «¿De dónde salió esto?», pregunté. «Estaba en una caja aparte», dijo Lucía, «no con las joyas comunes. La caja tenía una nota. Me pasó un pequeño papel doblado. Reconocí la letra de inmediato. La había visto durante años en tarjetas viejas, en documentos que no entendía del todo. Para María Teresa, cuando sea el momento. Sentí un nudo en el estómago. «¿El momento de qué?», murmuré sin darme cuenta. Lucía se encogió de hombros. «No lo sé. La tía Pilar no pudo explicarme nada. Apenas recuerda quién soy algunos días, pero la caja tenía tu nombre. Pensé que debía dártelo». Hubo un silencio incómodo, de esos que no se planean, pero se quedan. Yo seguía sosteniendo el relicario entre los dedos. Era extraño. No lo había visto antes, y sin embargo, había algo familiar en él,
como si mi cuerpo lo reconociera antes que mi memoria. ¿No te gusta?, preguntó Lucía, interpretando mal mi silencio. Sí, claro que sí, respondí rápido. Es solo que no me lo esperaba. Me lo puse sin pensarlo demasiado. La cadena cayó sobre mi pecho con un peso que no coincidía con su tamaño. No era incómodo, pero sí presente, demasiado presente. Me miré en el reflejo de la ventana. Por un segundo, tuve la sensación absurda de que el relicario no me pertenecía, sino que yo le pertenecía a él. Vivía una vida sencilla, siempre lo había hecho. Enfermera durante más de 30 años, viuda desde hacía una década, madre de 2 hijos adultos que ya no necesitaban llamarme todos los días. Mis días transcurrían entre rutinas pequeñas, compras lentas, conversaciones breves con vecinos que conocían mi nombre pero no mi historia. Nada extraordinario, nada peligroso. Ese relicario no encajaba en esa vida. Lucía me observaba con atención. No era la mirada distraída de siempre. Había algo tenso en su expresión, algo contenido. ¿Todo bien, mamá?, preguntó finalmente. Sí, dije, y sonreí. Todo bien. Mentí sin saber por qué. Tomamos café. Hablamos de cosas prácticas, del trabajo de Lucía, del clima, de la tía Pilar. No mencionamos el relicario, pero sentía su peso a cada movimiento, como si marcara el ritmo de mis pensamientos. Cuando Lucía se levantó para irse, me abrazó más fuerte de lo habitual. Cuídate, dijo en voz baja. Siempre lo hago, respondí. Antes de salir, se detuvo un segundo en la puerta. Me miró otra vez. Sus ojos bajaron al relicario y luego subieron a los míos. Parecía querer decir algo más, algo importante, pero no lo hizo. Se fue sin mirar atrás. Me quedé sola en la casa, con el sonido del motor alejándose y una sensación que no supe nombrar. Volví a tocar el relicario. Frío, firme, antiguo. No sabía entonces que ese objeto, entregado como un simple gesto familiar, era la primera grieta, ni que Lucía, al verme por última vez esa tarde, sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Usé el relicario por primera vez en público 2 días después, no porque quisiera mostrarlo, sino porque ya me había acostumbrado a su peso, a su presencia constante sobre el pecho. Quitármelo me hacía sentir extrañamente desnuda, como si me faltara algo que nunca antes había tenido. Fui al centro comunitario del barrio, el mismo lugar al que iba desde hacía años. Ahí se reunían los domingos por la mañana personas de mi edad, vecinos que conocían mis horarios, mis costumbres, mis silencios. Era un espacio seguro, predecible, o eso creía. Estaba sirviéndome café cuando sentí la mirada. No fue inmediata ni evidente. Fue esa sensación incómoda que llega antes de que uno entienda que alguien lo está observando con demasiada atención. Levanté la vista y lo vi. Un hombre mayor, de pie junto a la pared, con un bastón apoyado en la silla. No lo conocía bien, pero su rostro me resultaba familiar. De esos rostros que uno ha visto muchas veces sin detenerse nunca sin aprender el nombre. Sus ojos no estaban en mi cara, estaban fijos en el relicario. No parpadeaba. Instintivamente llevé la mano al pecho, cubriéndolo un poco. El gesto fue automático, defensivo. Fue entonces cuando él comenzó a caminar hacia mí. Caminaba despacio, arrastrando ligeramente un pie, pero su postura era firme, casi rígida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su expresión con claridad. No era curiosidad, no era admiración, era algo más oscuro, algo que no había visto en mucho tiempo. Señora, dijo en voz baja, inclinándose un poco para que nadie más escuchara, ¿de dónde saco eso? Su tono no era grosero, pero sí urgente. Sentí una incomodidad inmediata. ¿Perdón?, respondí. El relicario insistió. Eso que lleva puesto. Es mío, dije, aunque en ese momento no estaba tan segura de que fuera verdad. El hombre cerró los ojos un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Luego los abrió de nuevo y me miró directamente por primera vez. Eso no es una joya, dijo despacio, es una marca. La palabra
Quedó suspendida entre nosotros. Marca. No supe qué contestar. Sentí un frío recorrerme la espalda. No entiendo, murmuré. No aquí, respondió casi de inmediato. No es un lugar para hablar de esto. Miró alrededor. Varias personas reían, conversaban, ajenas a nuestra conversación. Bajó aún más la voz. Hay cosas que no deberían mostrarse en público, y menos después de tanto tiempo. ¿Después de cuánto tiempo?, pregunté sintiendo cómo el pulso se me aceleraba. No contestó. En su lugar, metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta. Me la extendió con dedos temblorosos. Rafael Cruz, dijo, si algo extraño ocurre, si alguien más se le acerca por ese objeto, llámeme. A cualquier hora. Tomé la tarjeta sin saber qué hacer con ella. ¿Extraño cómo?, insistí. Usted me está asustando y no me da ninguna explicación. No quiero asustarla, respondió. Quiero advertirla. Hay personas que recuerdan, y cuando recuerdan buscan respuestas. ¿Respuestas sobre qué?, pregunté. Rafael apretó la mandíbula. Durante un segundo pensé que iba a decir algo más, pero negó con la cabeza. No aquí, repitió. Solo le pido una cosa. No lo use. No hasta que entienda lo que significa. Dio un paso atrás, luego otro. Se apoyó en el bastón como si de repente el peso de su cuerpo fuera demasiado. ¿Marca de qué?, alcancé a decir antes de que se alejara. ¿Y para quién? Se detuvo un segundo sin voltearse. Eso es lo que usted tendrá que descubrir, respondió, y ojalá no lo hubiera hecho. Luego se fue, mezclándose entre la gente, dejándome de pie con la tarjeta en la mano y una sensación de peligro que no sabía cómo explicar. El resto de la mañana transcurrió como siempre, o al menos así lo parecían las cosas desde afuera. Yo sonreía, asentía, respondía preguntas simples, pero por dentro todo se había desplazado un poco, como una casa después de un temblor leve. Nada se había caído aún, pero ya no estaba en su lugar. Al llegar a casa, me quité el relicario por primera vez desde que Lucía me lo había dado. Lo dejé sobre la mesa y lo observé durante largos minutos. A la luz del día, seguía pareciendo una pieza antigua, discreta. Nada en él gritaba peligro. Y sin embargo, un desconocido había cruzado el límite de la prudencia para advertirme. Esa noche dormí mal. Soñé con miradas, con manos señalando, con palabras que no entendía, pero que pesaban como piedras. Antes de acostarme, volví a tomar la tarjeta de Rafael Cruz. La coloqué en el cajón de la mesita de noche, como si fuera un amuleto o una amenaza. Marca. La palabra no me dejaba en paz. ¿Marca de qué y para quién? Todavía no lo sabía. Pero algo dentro de mí comenzó a entender que, desde ese momento, no tendría opción. Llamé a Lucía esa misma noche. No esperé al día siguiente. No podía. Tenía la sensación de que si dejaba pasar más tiempo, algo se cerraría para siempre y ya no tendría forma de abrirlo. Contestó al tercer tono. Su voz sonaba normal, demasiado normal para cómo me sentía yo. «¿Mamá? ¿Todo bien?» No respondí de inmediato. Miré el relicario sobre la mesa, la tarjeta de Rafael Cruz al lado, como si ambos estuvieran escuchando. «Lucía, necesito preguntarte algo», dije finalmente, «sobre el relicario. Necesito saber exactamente de dónde salió». Hubo una pausa, breve, pero real. No fue el silencio de alguien que busca palabras, sino el de alguien que evalúa si debe decirlas. «Te dije que estaba entre las cosas de la tía Pilar», respondió. «Eso ya lo sé. Pero antes de eso, ¿de dónde venía? ¿De quién era realmente?» Otra pausa, más larga. «¿Mamá? ¿Por qué ahora?» «Porque alguien me dijo hoy que no es solo una joya», respondí, «y porque siento que hay cosas que nunca nos contaron». Escuché su respiración al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. «La abuela no nació aquí», dijo. «Lo sabes, ¿no?» «No, no lo sabía». «¿De qué hablas?», pregunté. «La madre de papá. No era mexicana. Llegó muchos años después, cuando todo ya estaba revuelto». «¿Revuelto cómo?» «Después de la guerra», dijo Lucía en voz baja. «De la guerra de allá,
de Europa. Sentí que algo se desplazaba dentro de mí, no de forma violenta, sino como una pieza que nunca encajó y que de pronto comenzaba a moverse. Tu padre nunca hablaba de eso, continuó. Yo lo supe por comentarios sueltos, por papeles viejos, por la tía Pilar. ¿Papeles qué papeles? Lucía suspiró. Cuando limpié su casa encontré más cosas, mamá. No solo el relicario, hay fotos, cuadernos, documentos que no están en español. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Los tienes? Sí. ¿Por qué no me los diste? Porque no sabía si debía, respondió con honestidad. Y porque la tía Pilar se puso muy nerviosa cuando los vio en mis manos. Le pedí que me los llevara al día siguiente. No discutió, no puso excusas. Eso me inquietó más que cualquier negativa. Esa noche casi no dormí. Mi mente volvía una y otra vez a una pregunta simple que nunca me había hecho. ¿Quién había sido realmente la mujer que llamé suegra? Al día siguiente, Lucía llegó temprano. No trajo a su hija. No se quedó a tomar café. Entró con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión seria que no le conocía. Aquí está todo, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías antiguas, amarillentas, bordes doblados. En ellas aparecía una mujer joven, de mirada firme, con rasgos que reconocí de inmediato. Era ella, más joven, más dura, más viva de lo que yo la recordaba. Había hombres a su alrededor, uniformes, edificios que no supe ubicar, nada familiar. Luego vino el cuaderno. Era pequeño, de tapas oscuras, gastadas. Las páginas estaban llenas de una escritura apretada, ordenada, en un idioma que no entendía. No era español, tampoco inglés. Había palabras que parecían alemanas, o tal vez polacas. No estaba segura. ¿Sabes qué dice? Pregunté. No, respondió Lucía. Intenté leerlo. No pude. Pero hay algo más. Sacó varias hojas sueltas. ¿Eran copias de listas? Nombres escritos a máquina, algunos con anotaciones a mano, flechas, marcas. Mi estómago se encogió. ¿Qué es esto? No lo sé con certeza, dijo, pero no parecen simples registros. Pasé las hojas una por una. La mayoría de los nombres no me decían nada. Eran apellidos extranjeros, difíciles de pronunciar, vidas que nunca conocí hasta que lo vi. Un nombre estaba subrayado varias veces. No una, no dos, muchas. Como si alguien hubiera pasado el lápiz una y otra vez, marcándolo con insistencia. No reconocí el nombre, pero sentí algo igual, una presión en el pecho, una certeza incómoda. ¿Quién es esta persona? Pregunté. Lucía negó con la cabeza. No lo sé, pero ese nombre aparece también en el cuaderno. Varias veces. Volví a mirar el cuaderno. Las páginas parecían observarme, como si supieran que yo no estaba lista para leerlas, pero ya no pudiera ignorarlas. ¿Papá sabía todo esto? Pregunté. Lucía dudó. Creo que sabía algunas cosas, respondió, o al menos sabía que no debía preguntar. El silencio cayó entre nosotras. No era un silencio nuevo, era antiguo, familiar, el mismo que había llenado mi matrimonio durante años sin que yo lo cuestionara. Cerré la carpeta con cuidado. En ese momento entendí algo que me estremeció más que cualquier advertencia. No solo había heredado un objeto, había heredado una historia incompleta. Y ese nombre subrayado, repetido una y otra vez, era una puerta que alguien había intentado mantener cerrada durante décadas. Ahora estaba frente a mí, y ya no podía fingir que no lo veía. Fui a ver a doña Pilar 2 días después. No porque creyera realmente que me daría respuestas claras, sino porque sentía que, si no lo hacía, algo dentro de mí no me dejaría en paz. Había silencios que ya conocía demasiado bien. Este era distinto, este pesaba. El asilo estaba a las afueras de la ciudad. Un lugar limpio, ordenado, lleno de una calma artificial que siempre me había resultado incómoda. Pasillos largos, paredes claras, el olor constante a desinfectante y a flores marchitas. Personas sentadas mirando hacia ningún lado, esperando algo que no sabían nombrar. Doña Pilar estaba en su habitación junto a la ventana.
Tenía el cabello blanco perfectamente peinado por las enfermeras y las manos apoyadas sobre una manta doblada con cuidado. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía mirar nada en particular. «Tía Pilar», dije en voz baja, acercándome despacio, «soy María Teresa». No hubo reacción, ni un gesto, ni un parpadeo. Me senté frente a ella y durante unos segundos dudé. Parte de mí esperaba que fuera inútil, que me levantara y me fuera sin haber obtenido nada para poder decirme que lo había intentado. Pero no vine para eso. Saqué el relicario del bolsillo de mi abrigo. No lo llevaba puesto ese día, no me atreví. Lo sostuve entre los dedos y lo levanté lentamente, colocándolo frente a ella. «Quería preguntarte algo sobre esto», murmuré. «Era de tu hermana. Al principio no pasó nada. Su expresión seguía vacía, distante. Pensé que había sido un error venir, entonces sus ojos cambiaron. Fue algo sutil, casi imperceptible, pero lo vi. Un parpadeo más lento, una tensión repentina en la mandíbula. Su mirada se enfocó en el relicario como si lo hubiera estado esperando. «No», susurró, «no lo muestres». Mi corazón dio un salto. «Tía Pilar», dije con cuidado, «¿qué sabes de esto?» Sus manos comenzaron a temblar, no de debilidad, sino de miedo, puro miedo. «¿Ellos recuerdan?», murmuró. «Siempre recuerdan». «¿Quiénes?», pregunté inclinándome hacia ella. «¿Quiénes recuerdan?», me miró entonces. De verdad me miró. Por primera vez desde que entré a esa habitación, sentí que estaba frente a alguien que sabía exactamente quién era yo y por qué estaba ahí. «No lo muestres», repitió con más fuerza. «No aquí, no ahora». Sentí un nudo en la garganta. Había esperado muchas cosas, confusión, silencio, incluso rabia. No había esperado terror. «¿Es peligroso?», pregunté. «¿Este objeto es peligroso?». Su respiración se volvió irregular. Miró alrededor de la habitación como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Tuvo que hacerlo», dijo de pronto. «No tenía opción», o eso decía ella. «¿Quién?», insistí. Mi mente corría más rápido que mis palabras. Cada frase suya parecía abrir una grieta que no sabía cómo cerrar. «Isabel», dijo entonces, casi sin voz. «Isabel Moreno». El nombre cayó como una piedra. «¿Quién es Isabel Moreno?», pregunté sintiendo cómo me sudaban las manos. Doña Pilar abrió la boca como si fuera a decir algo más. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos perdieron el enfoque. El momento se deshizo frente a mí. «Tía Pilar, por favor», dije. «Necesito entender». Pero ya no estaba conmigo. Su mirada volvió a vaciarse, su cuerpo se relajó, como si esa breve lucidez nunca hubiera existido. Una enfermera pasó por el pasillo y me observó con una expresión acostumbrada. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí, aunque no era verdad. Guardé el relicario de nuevo. Mis manos temblaban ahora también. Me sentí pequeña, inútil, como si hubiera llegado tarde a una conversación que llevaba décadas ocurriendo en silencio. Salí del asilo con una sensación de opresión en el pecho que no se me fue durante todo el camino de regreso. El nombre resonaba en mi cabeza una y otra vez. Isabel Moreno. No sabía quién era. No sabía qué papel jugaba en esta historia. Pero sabía algo con certeza. Doña Pilar había reaccionado con miedo, no con confusión. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche, sentada en mi sala, volví a pensar en la vida tranquila que había creído tener. En los años de silencios aceptados, de preguntas no hechas, de verdades que preferí no buscar porque nadie me dijo que estaban ahí. Sentí una impotencia profunda. Yo no había creado nada de esto, no había elegido ese pasado, no había sido parte de esas decisiones, y sin embargo el miedo había llegado a mí, no como una amenaza directa, sino como una advertencia. Había cosas que no debían mostrarse, había nombres que no debían pronunciarse en voz alta, había personas que recordaban, y ahora, me gustara o no, yo estaba en medio. Esa noche entendí algo que me hizo temblar más que cualquier palabra.
El silencio no era ausencia, el silencio era una presencia viva. Y acababa de mirarme a los ojos. Pasé 2 días mirando el cuaderno sin abrirlo. Lo dejaba sobre la mesa, lo movía de lugar, lo guardaba en un cajón y luego lo sacaba otra vez. Era como si supiera que, una vez leído, nada volvería a estar en su sitio. Hay objetos que esperan ser usados. Ese esperaba ser entendido. No hablaba el idioma en el que estaba escrito. Aún así, reconocía patrones, fechas, nombres propios, palabras que se repetían con una insistencia inquietante. Algunas las había visto antes en documentos antiguos del hospital, donde trabajé años atrás, cuando llegaban pacientes extranjeros y teníamos que revisar papeles que nadie entendía del todo. Llamé a una antigua compañera, alguien que había estudiado lenguas europeas antes de dedicarse a la docencia. No le conté toda la verdad. Le dije que era un cuaderno familiar antiguo y que necesitaba entender, aunque fuera de forma general, de qué hablaba. Nos sentamos juntas una tarde entera. Ella leía en silencio. Yo observaba su rostro cambiar poco a poco. Al principio, concentración, luego incomodidad. Después, algo más pesado, algo que evitaba nombrar. No es un diario común, dijo finalmente. Es una especie de registro personal, fragmentado. No cuenta todo, pero deja entrever demasiado. Le pedí que me tradujera algunas partes. No todo. No estaba preparada para todo. Había referencias constantes a listas, a nombres que se añadían o se quitaban, a decisiones tomadas en momentos de caos. No se hablaba de ideologías ni de bandos de forma clara. Se hablaba de sobrevivir, de conseguir papeles, de pasar desapercibida. Y luego apareció esa frase: elegí señalar para no ser señalada. La repitió en voz alta, como si quisiera asegurarse de que la había entendido bien. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue un golpe, pero fue un quiebre lento, silencioso. ¿Quién escribió esto?, preguntó ella. Mi suegra, respondí, o al menos la mujer que fue antes de ser mi suegra. No preguntó más. Continuó traduciendo algunos fragmentos sueltos. No seguían un orden claro. Eran pensamientos, justificaciones, intentos torpes de explicar decisiones que, incluso en su propia escritura, parecían pesarle. Hablaba de personas que confiaban, de nombres entregados a cambio de silencio, de protección, de un lugar en una lista diferente, una lista que permitía avanzar mientras otros quedaban atrás. No decía qué les ocurría a esos otros, no hacía falta. Cuando mi amiga se fue, me quedé sola con el cuaderno abierto frente a mí. Las palabras traducidas resonaban en mi cabeza como un eco desagradable. No había una confesión directa, no había detalles explícitos, pero había algo peor. Había conciencia. No era una mujer arrastrada sin entender. Era alguien que sabía que estaba eligiendo. Elegí señalar para no ser señalada. Cerré el cuaderno con fuerza. Me levanté y caminé por la casa sin rumbo. Abrí ventanas, cerré puertas, como si el aire pudiera limpiar algo que ya estaba dentro de mí. Pensé en mi esposo, en los años que vivimos juntos, en las veces que cambiaba de tema cuando yo preguntaba por su madre, en su insistencia en que el pasado no servía para nada, en su forma cuidadosa de no decir demasiado. Pensé en doña Pilar, en su miedo, en su silencio prolongado durante décadas. Nada de esto había sido un accidente. El cuaderno no era un recuerdo guardado por nostalgia. Era un peso, algo que no se atrevieron a destruir, pero tampoco a enfrentar. Me senté de nuevo frente a la mesa. Tomé el relicario que había mantenido guardado desde mi encuentro con Rafael y desde la visita al asilo. Lo sostuve en la palma de la mano. Ahora entendía por qué ese objeto no era solo una joya, no era bonito, no era decorativo, era un símbolo de elección. Lo había llevado puesto sin saber, lo había mostrado sin intención, y aún así había despertado miradas, advertencias, miedos. Pensé en Isabel Moreno, en su nombre pronunciado como un susurro cargado de terror. Pensé en Rafael y en su urgencia al decirme que no lo usara. La decisión correcta habría sido guardarlo, dejarlo en una caja.
fingir que nada de esto existía, seguir con mi vida tranquila, con mis rutinas pequeñas, con mis silencios heredados. Pero ya no podía, no después de haber leído esas palabras. Elegí señalar para no ser señalada. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza, no por algo que yo hubiera hecho, sino por lo que estaba cargando sin haberlo elegido. Y al mismo tiempo entendí algo que me dio miedo admitir. Si me quitaba el relicario ahora, si lo escondía, estaría repitiendo el mismo gesto. Estaría eligiendo no ver para no ser vista. Esa noche, después de horas de pensar, tomé el relicario y me lo puse de nuevo. Sentí el peso conocido caer sobre mi pecho. Ya no me resultó extraño, me resultó inevitable. Me miré en el espejo. No vi a una culpable, tampoco a una inocente. Vi a alguien que había dejado de tener la opción de ignorar. No sabía qué iba a pasar. No sabía quién volvería a mirarme. No sabía qué nombres aún no habían sido pronunciados. Pero supe, con una claridad que me asustó, que esconder ese objeto no iba a borrar lo que representaba, y que, al ponérmelo de nuevo, estaba cruzando una línea que ya no tendría vuelta atrás. Volví a mirarla cuando la luz de la cocina terminó de encenderse por completo. La mujer seguía sentada frente a mí, exactamente en la misma posición, como si el tiempo no hubiera avanzado desde que entré. No parecía nerviosa, no parecía culpable, parecía cansada. «Mi nombre es Isabel Moreno», dijo finalmente. «Y antes de que preguntes, no vine a robarte ni a asustarte. Vine porque ya no podía seguir esperando». «¿Esperando qué?», pregunté, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. «A que alguien lo sacara a la luz», respondió, señalando con la mirada el relicario que llevaba puesto. «Y fuiste tú». Me senté lentamente frente a ella. Sentí las piernas flojas, como si ya hubiera corrido demasiado sin darme cuenta. Durante unos segundos no hablamos. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y mi propia respiración acelerada. «Mi madre fue una de las personas que aparecieron en esas listas», comenzó. «No en una oficial, en una de las otras, no entendí de inmediato. En los años después de la guerra», continuó, «cuando todo era confusión, cuando nadie sabía quién mandaba realmente, había personas que sobrevivían señalando a otras. No eran soldados, no llevaban uniformes, eran traductoras, auxiliares, personas que parecían insignificantes, pero que tenían acceso a nombres, documentos, historias». Bajó la mirada un momento antes de seguir. Alguien señaló a mi madre. Dijo que había colaborado con el régimen anterior. No era verdad. Mi madre limpiaba oficinas, eso era todo, pero bastó. Tragué saliva. Sentía que cada palabra iba colocando una pieza en un lugar que yo no quería ver completo. «La detuvieron durante años», dijo Isabel, «años que yo pasé creciendo sin ella. Cuando salió, ya no era la misma persona, tampoco yo». «¿Quién la señaló?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Isabel levantó la vista y miró directamente el relicario. La mujer que lo llevaba, puesto cuando firmaban los papeles. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo. Ese objeto, continuó, no era un adorno, era una forma de reconocerse entre ellos. No todos eran iguales, pero el símbolo se repetía. Era una marca silenciosa, una forma de decir quién estaba del lado correcto para sobrevivir. «¿Correcto para quién?», murmuré. «Para ellos», respondió, «nunca para los que perdían todo». Mi mente volvió al cuaderno, a la frase que no me dejaba en paz. Elegí señalar para no ser señalada. Ya no era una abstracción, tenía un rostro, tenía consecuencias. La busqué durante décadas, dijo Isabel. Seguí rumores, cambios de nombre, mudanzas, hasta que la encontré aquí, viviendo una vida tranquila, formando una familia, como si nada hubiera pasado. «¿Y por qué no hizo nada?», pregunté. «Porque para entonces ya estaba enferma», respondió. «Y porque entendí que destruirla no me devolvería los años perdidos con mi madre. Pero le hice una promesa». «¿Cuál?». «Que si ese símbolo volvía a mostrarse en público, yo vendría. No para vengarme, para contar la verdad». Sentí que el aire se volvía más pesado. «Yo no sabía nada de esto», dije.
No soy responsable de lo que ella hizo. Isabel asintió lentamente. Lo sé. Y eso es lo más cruel de todo. Tú no cometiste ningún delito. No traicionaste a nadie. Pero ahora llevas el símbolo. Y para quienes lo reconocen, eso te convierte en algo más. ¿En qué?, pregunté. En un recordatorio, respondió. En una puerta que se vuelve a abrir. En alguien que, sin quererlo, representa lo que nunca se resolvió. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No de culpa, sino de impotencia. Esto no es justo, dije. Yo solo me puse una joya. Isabel no discutió. Nada de esto fue justo, dijo. Y sin embargo, pasó. Me explicó entonces por qué Rafael me había reconocido. Su padre había sido señalado también. Nunca regresó. Rafael había dedicado su vida a identificar esos símbolos, no por obsesión, sino porque necesitaba entender que había destruido su familia. Cuando te vio, supo, dijo Isabel, y cuando él supo, otros también lo harán. Miré el relicario. Ya no veía metal antiguo, ni un diseño extraño. Veía una cadena invisible que conectaba decisiones tomadas décadas atrás con mi presente. ¿Qué espera de mí?, pregunté finalmente. Isabel guardó silencio unos segundos. Nada que no estés dispuesta a dar, respondió. Puedes guardarlo y fingir que nunca pasó nada. Muchos lo hacen. O puedes escuchar, reconocer, no borrar la historia con silencio. Sentí un nudo en la garganta. No soy ella, dije. No, respondió Isabel con suavidad. Pero ahora eres quien sabe. Se levantó lentamente. Dejó una tarjeta sobre la mesa. Si decides hablar, si decides entender más, llámame. Si no, también lo entenderé. No todos pueden cargar con verdades así. Caminó hacia la puerta trasera. Antes de salir, se detuvo. Solo recuerda una cosa, dijo sin voltearse. El símbolo no te hace culpable, pero el silencio sí puede hacerte cómplice. La puerta se cerró. Me quedé sola en la cocina, con el relicario pesando sobre mi pecho como nunca antes. Entendí entonces el verdadero golpe moral. Yo no había cometido ningún crimen, pero estaba llevando algo que había destruido vidas, y ahora tenía que decidir qué hacer con eso. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la mesa de la cocina hasta que amaneció, con la tarjeta de Isabel frente a mí y el relicario todavía colgado del cuello. A ratos lo tocaba sin darme cuenta, como si necesitara confirmar que seguía ahí, que todo había sido real. Las palabras de Isabel no se iban, no porque fueran dramáticas, sino porque eran simples, crueles en su claridad. Dos caminos, guardar silencio o enfrentar la verdad. Nada entre medias. Al amanecer me preparé un café que no terminé. Caminé por la casa, abrí ventanas, cerré cortinas. Todo seguía igual y, sin embargo, nada lo estaba. Pensé en Lucía, en Diego, en mis nietos, en la vida frágil que habíamos construido sobre una historia que nadie quiso revisar. El teléfono sonó a media mañana. Era Rafael Cruz. Señora María Teresa, dijo sin rodeos, necesito que sepa algo. Su voz ya no tenía el tono de advertencia discreta del primer día, ahora sonaba cansada, preocupada. La gente está hablando, continuó, no abiertamente, no aún, pero en comunidades pequeñas los silencios se mueven rápido. ¿Hablando de qué?, pregunté aunque ya lo sabía, de su familia, del relicario, de quién era su suegra, de por qué apareció ahora. Cerré los ojos. ¿Quién es?, pregunté. Personas que perdieron algo, respondió. Personas que llevan años esperando una señal para saber que no se habían equivocado, que lo que vivieron no fue una mentira. Sentí una presión en el pecho. Yo no hice nada, dije. No soy responsable. Lo sé, respondió Rafael con firmeza. Y aún así, está en el centro. Colgamos sin despedirnos. Me quedé mirando el teléfono apagado durante varios segundos. Pensé en Isabel, en su madre, en Rafael y su padre, en las listas que había visto, en los nombres que nunca conocería. Y luego pensé en mis hijos. Si hablaba, los exponía, los obligaba a cargar con una historia que no eligieron. Si callaba, los protegía, al menos en apariencia, pero la palabra protección empezó a sonar hueca.
¿A quién estaba protegiendo realmente? Recordé la frase del cuaderno, elegí señalar para no ser señalada. Entendí entonces que el silencio no era neutral, era una elección activa, cómoda para unos, devastadora para otros. Llamé a Lucía, pero colgué antes de que contestara. No estaba lista, no aún. Llamé a Diego, tampoco hablé. Me sentía atrapada entre dos lealtades imposibles de reconciliar. Por la tarde volví a leer algunas páginas traducidas del cuaderno, no buscando más detalles, sino confirmación, algo que me dijera que exageraba. No lo encontré. Cada frase apuntaba a lo mismo, a una lógica torcida donde sobrevivir justificaba cualquier cosa, donde el daño a otros era un efecto secundario aceptable. Me senté frente al espejo con el relicario puesto, me miré largo rato, no vi a una traidora, tampoco a una heroína. Vi a una mujer mayor, cansada, sosteniendo algo que nunca pidió, pero que ahora nadie más podía sostener por ella. Pensé en esconderlo, en guardarlo en una caja fuerte, en devolverlo a la nada de donde había salido. Pensé incluso en destruirlo, pero nada de eso borraría las miradas, las preguntas, los recuerdos despertados. Isabel había sido clara. El símbolo no te hace culpable, pero el silencio sí puede hacerte cómplice. Esa palabra volvió a mí una y otra vez, cómplice. No de un crimen pasado, sino de su continuación en forma de olvido. Al anochecer, el barrio estaba extrañamente quieto, o quizás siempre lo había estado y yo nunca lo noté. Las casas, las luces encendidas, las rutinas de siempre. Me pregunté cuántas historias parecidas estarían escondidas detrás de esas puertas, cuántas personas habrían elegido callar para proteger algo, y cuántas habían pagado el precio. No tomé una decisión esa noche, pero entendí que no decidir también era decidir, que el tiempo no me iba a salvar de elegir. Antes de irme a la cama, tomé la tarjeta de Isabel y la puse junto al teléfono. No la guardé, no la escondí, era una forma silenciosa de admitir que ya había cruzado una línea. Si hablaba, podía perder la tranquilidad de mi familia. Si callaba, me convertiría en guardiana de una mentira que no era mía. No había un camino limpio, no había un final feliz esperando al otro lado. Solo había una pregunta que no me dejaba en paz y que ahora te hago a ti. ¿Tú qué harías si la verdad amenaza a quienes amas? Los llamé a los dos y les pedí que vinieran a casa el sábado por la tarde. No di explicaciones. Solo dije que necesitaba hablar con ellos juntos. Lucía aceptó de inmediato. Diego preguntó si pasaba algo con mi salud. Le dije que no. Era una verdad a medias que me dolió decir. Llegaron casi al mismo tiempo. Lucía con el ceño fruncido, inquieta. Diego serio, contenido, como cuando se prepara para una conversación que no quiere tener. Nos sentamos en la sala. Nadie encendió la televisión. Nadie ofreció café. Me tomó varios segundos empezar. Antes de que diga nada, dije, necesito que entiendan algo. Lo que voy a contarles no lo elegí y tampoco lo busqué, pero ahora está aquí y no puedo seguir cargándolo sola. Lucía me miró de inmediato al cuello. ¿Es por el relicario?, preguntó. Asentí. Diego suspiró y se recargó en el respaldo del sillón. Sabía que algo iba a pasar con eso, murmuró. Empecé desde el principio, el regalo, la nota en la caja, la advertencia en el centro comunitario, la visita al asilo, el cuaderno, la mujer que llegó de madrugada. No omití nada, no suavicé nada. Cada palabra me pesaba en la boca, pero sentía que si cambiaba una sola, traicionaría a alguien que ya había sido traicionado antes. Cuando mencioné a Isabel Moreno, Lucía se llevó la mano a la boca. ¿La madre de esa mujer fue señalada por la abuela?, preguntó con la voz quebrada. No por la abuela que conocimos, dije. ¿Por la mujer que fue antes? El silencio que siguió fue espeso. Diego fue el primero en romperlo. ¿Y por qué tenemos que saber esto?, preguntó. ¿Por qué ahora? Porque ya no es solo pasado, respondí. Porque el símbolo volvió a mostrarse y la gente recuerda. ¿La gente quién?, insistió. Personas que perdieron algo, dije.
y que nunca tuvieron a quien reclamarle. Diego se levantó y empezó a caminar por la sala. «Mamá, yo trabajo con la comunidad», dijo. «Mi nombre importa, el de mi familia importa. Si esto se sabe, no van a preguntar si fuimos culpables o no. Nos van a señalar igual». Sentí el golpe de sus palabras. «Yo no los quiero exponer», dije. «Eso es lo último que quiero». Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Esto es culpa mía», dijo de pronto. «Si no hubiera limpiado la casa de la tía Pilar, si no te hubiera dado ese relicario...» «No», la interrumpí. «No es culpa tuya. Tú no sabías. Nadie nos preparó para esto». «Pero lo traje a la luz», insistió. «Fui yo». «Y eso no te hace culpable», dije. «Te hace honesta». Diego se detuvo frente a la ventana. «¿Y qué se supone que hagamos con esta información?», preguntó sin mirarnos. «¿Salir a pedir perdón por algo que no hicimos?». «No lo sé», respondí con honestidad. «Pero sí sé que callar no va a borrar nada». «¿Y quién dice que no?», respondió él. «La mayoría de las familias calla. Y siguen viviendo». «¿Viviendo cómo?», pregunté. «¿Con la tranquilidad de no saber o con el peso de elegir no saber?». Se giró hacia mí. «Mamá, no es lo mismo cargar con culpa que cargar con responsabilidad». «Justamente», dije, «no cargamos con la culpa de la abuela. Pero ahora tenemos la responsabilidad de decidir qué hacer con la verdad». Lucía se limpió las lágrimas. «¿Responsabilidad con quién?», preguntó. «Con quienes nunca fueron escuchados», respondí. «Con nosotros mismos, con los que vienen después». Diego negó con la cabeza. «Esto nos va a romper», dijo. «A la familia, a nuestra imagen, a todo». «Tal vez», dije en voz baja, «pero el silencio también rompe, solo que lo hace despacio y en lugares que no se ven». Hubo otro silencio, esta vez distinto, no de shock, sino de agotamiento. «¿Qué quieres hacer tú?», preguntó Lucía finalmente. Respiré hondo. «Quiero hablar con Isabel», dije, «ver los documentos, entender todo, no a medias, no a través de rumores». Diego frunció el ceño. «¿Y luego qué?». «Luego decidir», respondí, «pero decidir con la verdad completa». «¿Y si no nos gusta lo que encontramos?», preguntó. «Entonces tendremos que vivir con eso», dije. «Igual que otros han vivido con lo que encontraron por culpa de nuestra familia». Lucía asintió lentamente. «Yo te apoyo», dijo. «Aunque me duela, aunque me dé miedo». Diego nos miró a las dos. Vi en su rostro la lucha interna, el deseo de protegernos y de protegerse, el miedo a perder algo que había construido con esfuerzo. «Dame tiempo», dijo finalmente. «No prometo nada, pero no voy a impedirte que hables con ella». No era un sí, pero tampoco era un no. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sentada sola en la sala. Miré el relicario una vez más, pensé en las listas, en los nombres, en las historias que aún no había escuchado. Tomé el teléfono y marqué el número de Isabel Moreno. Sonó varias veces antes de que contestara. «Soy María Teresa», dije cuando escuché su voz. «Estoy lista para escuchar». Colgué con las manos temblorosas. Sabía que, al hacerlo, acababa de cruzar otro umbral, y que lo que viniera después ya no dependería solo de mí. Me encontré con Isabel 2 días después, en una cafetería pequeña, lejos del centro. No era un lugar especial, pero sí discreto. Mesas de madera gastada, pocas personas, conversaciones bajas que no se mezclaban. Isabel llegó antes que yo. Ya tenía una carpeta gruesa frente a ella, cerrada, como si también estuviera esperando el momento exacto para abrirla. No hablamos de nada trivial, no hubo preguntas de cortesía. Nos sentamos y, durante unos segundos, solo nos miramos. «Antes de que veas esto», dijo finalmente, «necesito que entiendas algo. Lo que vas a leer no es una historia completa, es solo lo que quedó, lo que no pudieron borrar». Asentí, no confiaba en mi voz. Abrió la carpeta con cuidado. Dentro había documentos de distintos tamaños y colores. Algunos eran copias recientes, otros eran hojas amarillentas, frágiles, con bordes irregulares. Había listas mecanografiadas, cartas escritas a mano, fragmentos de testimonios. Todo estaba ordenado con una precisión que no era obsesiva, sino paciente.
Años de recopilación silenciosa. Isabel tomó la primera hoja. Esta es una de las listas, dijo. No la única, pero sí una de las más completas. Reconocí el formato. Nombres alineados, apellidos extranjeros, fechas, anotaciones al margen. Algunos tenían marcas, otros estaban tachados. ¿Qué significa eso?, pregunté señalando una columna. Confirmación, respondió. ¿O descarte? A veces bastaba una palabra para arruinar una vida. Sentí náuseas. No por la violencia explícita, porque no la había, sino por la frialdad, por la facilidad con la que alguien podía escribir un nombre y cambiarlo todo. Isabel pasó a otro documento. Aquí hay declaraciones, dijo. Personas que sobrevivieron. No todos sabían quién los había señalado. Solo sabían que alguien lo había hecho. Leyó en voz baja algunos fragmentos. Historias cortas, secas. Una madre separada de sus hijos. Un hombre detenido por años sin cargos claros. Familias dispersadas, vidas detenidas en un punto del que nunca regresaron del todo. ¿Cuántos?, pregunté. Isabel respiró hondo. No lo sabemos con exactitud, pero con los documentos que he encontrado, al menos 30 personas directamente, sin contar a sus familias, sin contar lo que vino después. 30. El número se quedó flotando entre nosotras. No era una cifra abstracta, eran rostros que no conocía, pero que ahora sentía demasiado cerca. ¿Ella sabía?, pregunté. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Isabel no dudó. Sí, dijo. No siempre supo las consecuencias exactas, pero sabía que no eran buenas, y aún así siguió. Pensé en el cuaderno, en la frase que había leído. Elegí señalar para no ser señalada. Ya no era una reflexión solitaria, era una práctica repetida. Isabel me mostró una fotografía, una mujer joven, seria, con el relicario visible contra el cuello. No era una imagen violenta, era casi banal, y eso la hacía peor. Cuando veía esto, dijo Isabel, la gente sabía con quién estaba tratando. Era una forma de identificación, de confianza, de pertenencia. Cerré los ojos un momento. El metal del relicario parecía más pesado que nunca, aunque no lo tocara. ¿Y ahora qué esperan?, pregunté. ¿Qué esperan de mí? Isabel cerró la carpeta lentamente. Nada que puedas devolverles, respondió. El tiempo no vuelve. Las pérdidas no se corrigen. Lo único que muchos quieren es que alguien diga que esto pasó, que no fue una exageración, que no lo imaginaron. Sentí un nudo en la garganta. ¿Yo no puedo reparar nada de esto?, dije. No, respondió. ¿Pero puedes evitar que se vuelva a enterrar? Salimos de la cafetería sin despedirnos demasiado. No había palabras adecuadas. Caminé hasta mi coche con una sensación extraña, como si llevara algo invisible sobre los hombros. Esa noche, en casa, volví a mirar el relicario. Lo tomé entre mis manos. Intenté imaginarlo sin todo lo que ahora sabía. No pude. Entendí entonces algo con una claridad dolorosa. Ese objeto no podía desaparecer. Podía esconderlo, guardarlo, encerrarlo en una caja fuerte. Pero lo que representaba ya estaba fuera. Ya había tocado otras vidas. Ya había despertado memorias que no se dejarían dormir otra vez. La tragedia no era ruidosa. No había gritos, no había escenas dramáticas. Era silenciosa, se infiltraba en los gestos cotidianos, en las miradas evitadas, en las conversaciones que se interrumpían cuando entraba a una habitación. Me senté en la oscuridad de la sala y pensé en mi familia, en mis hijos, en la herencia que nunca imaginé transmitir. No había sangre en esos documentos. No había violencia explícita, pero había algo más pesado. Había decisiones, y ahora entendía que el metal del relicario no pesaba por su material, sino por todo lo que había sostenido durante décadas. No lloré, no grité, no me derrumbé. Solo me senté con la certeza de que algunas tragedias no buscan espectáculo, buscan reconocimiento, y que desde ese momento yo ya no podía fingir que no sabía cómo se veían. Aprendí que saber no es lo mismo que vivir con lo que sabes. Los primeros días, después de ver los documentos, fueron confusos, como caminar con una herida que no sangra, pero duele en cada movimiento. Yo seguía haciendo las mismas cosas, iba al mercado,
regaba las plantas, asistía a las reuniones de siempre. Desde afuera mi vida no había cambiado. Desde adentro todo era distinto. La comunidad fue la primera en mostrarlo, no con confrontaciones, no con palabras directas, con gestos pequeños, saludos que duraban un segundo menos, conversaciones que bajaban de volumen cuando me acercaba, invitaciones que antes llegaban sin pensar y ahora no llegaban del todo. Nadie me acusó de nada, nadie tenía que hacerlo. El símbolo había hablado por mí. En la iglesia noté miradas que se quedaban demasiado tiempo en mi cuello, aunque ya no llevaba el relicario puesto. Lo sentía igual, como si ya estuviera marcado en la piel. Había quienes me observaban con curiosidad, otros con algo parecido a reproche, y algunos, muy pocos, con una tristeza que no supe cómo devolver. En casa las cosas también cambiaron. No de manera dramática, no con gritos ni reproches abiertos, con silencios nuevos. Lucía me llamaba más seguido, pero hablábamos menos. Diego venía a verme, pero evitaba el tema, como si nombrarlo pudiera hacerlo real de una forma irreversible. Nuestra relación no se rompió, pero se volvió más frágil, como una pieza de vidrio que sabes que puede quebrarse si la tocas mal. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto, si no habría sido mejor guardar todo, protegerlos, protegerme. Pero entonces recordaba las voces de los documentos, los nombres, las vidas detenidas, y esa duda se desvanecía solo para volver más tarde, cuando el cansancio me alcanzaba. Isabel me presentó a algunas personas, no muchas, solo las que aún vivían cerca y habían aceptado hablar. Nos reunimos una tarde en mi sala, 3 hombres y una mujer, todos mayores, todos con historias que no necesitaban adornos. No venían a acusarme, no venían a reclamar nada concreto, venían a ser escuchados. Les pedí perdón, no porque creyera que podía absolver algo, sino porque alguien tenía que decirlo en voz alta, porque el silencio había durado demasiado. Uno de ellos me miró fijamente. Sus ojos estaban cansados, pero claros. No necesitamos que cargue con nuestra historia, dijo. Solo que no la esconda. Esa frase se me quedó grabada. No querían restitución, no querían castigo, querían reconocimiento, que alguien admitiera que lo que vivieron fue real, que no fue un error, que no lo imaginaron. Cuando se fueron, me quedé sola en la sala durante mucho tiempo. Pensé en cuántas familias habrían hecho lo mismo que la mía: guardar, callar, proteger la memoria de los suyos a costa de la verdad de otros, no por maldad, sino por miedo. El relicario ya no estaba en mi cuello. Lo había guardado en una caja de seguridad del banco. No podía destruirlo, tampoco podía seguir usándolo. Se había convertido en algo que no pertenecía ni al pasado ni al presente. Un objeto suspendido, como yo misma. A veces iba al banco solo para verlo, no para tocarlo, para saber que seguía ahí, que no había desaparecido mágicamente, que no me había rendido a la tentación de borrar evidencia, aunque fuera simbólica. La comunidad siguió ajustándose a mi presencia. Yo seguía adaptándome a su distancia. No hubo un quiebre total, solo una separación suave, persistente, como una corriente que te aleja de la orilla sin que lo notes de inmediato. Mis hijos y yo aprendimos a convivir con lo que sabíamos, no siempre bien, no siempre juntos, pero honestamente. Lucía comenzó a investigar por su cuenta, buscando entender el contexto, no para justificar, sino para comprender. Diego se tomó más distancia, dijo que necesitaba tiempo. Yo respeté eso. Cada quien carga la verdad como puede. Yo la cargaba así, despacio, sin discursos, sin intentar convertirla en algo ejemplar. Solo aceptando que ahora formaba parte de mi identidad. No era la mujer que usó un relicario sin saber lo que significaba. Era la mujer que supo y decidió no mirar hacia otro lado. Antes de dormir, a veces me preguntaba si el mundo habría sido distinto si alguien, décadas atrás, hubiera hecho lo mismo. Si una sola persona hubiera dicho basta. No tengo respuestas para eso. Solo sé que el relicario está guardado, seguro, fuera de circulación, no como castigo, no como reliquia, como recordatorio de que algunas historias
No deben adornarse ni ocultarse, deben reconocerse, y que vivir después de saber no es fácil, pero es la única forma de no repetir. He aprendido que no heredamos solo fotografías antiguas o historias bonitas que se repiten en las reuniones familiares. También heredamos silencios, decisiones ajenas, sombras que alguien creyó enterradas para siempre. Y llega un momento en la vida en que esas sombras piden ser miradas, no para destruirlo todo, sino para dejar de crecer en la oscuridad. Yo elegí hablar, no porque me hiciera sentir mejor, ni porque creyera que eso podía reparar el daño. Elegí hablar porque entendí que el silencio no protege, solo aplaza, y porque callar habría significado continuar una cadena que ya había durado demasiado. El relicario ya no está conmigo. Descansa en un lugar seguro, esperando una decisión que quizá no me corresponda solo a mí. Tal vez algún día termine en un museo, en un archivo histórico, en un espacio donde deje de ser una joya y se convierta en una lección, no como acusación, sino como memoria, para que otros entiendan hasta dónde pueden llegar las decisiones tomadas por miedo y hasta dónde llegan sus consecuencias. La verdad no me salvó, no me dio paz absoluta ni cerró todas las heridas. Me cambió, me obligó a vivir con más preguntas que respuestas, pero también me dio algo que antes no tenía, la certeza de que no repetí el silencio. Hoy sigo siendo María Teresa, madre, abuela, una mujer común. Pero también soy alguien que decidió no mirar hacia otro lado cuando supo. Si esta historia te hizo pensar en tu propia familia, deja un like. Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú. ¿El silencio protege o destruye? Y si quieres escuchar más historias reales que nos obligan a mirar de frente lo que heredamos, suscríbete al canal. Porque algunas verdades no nos liberan, pero sí nos impiden repetirlas.